Ok, la clase pasada estuvimos observando los cálculos para las columnas. Habíamos explicado el tema de el diagrama, su objetivo que era básicamente analizar las alturas para no tener ningún problema en la contabilización de los datos. En la fase de lo que es el acero principal, recordarles que tienen que contemplar el acero desde lo que es la espiga de anclaje hasta la otra espiga de anclaje que se encuentra más arriba. Pero para el acero de estribos no es necesario. Para el acero de estribos solamente tendríamos que contabilizar de este punto que no lleva, que no sería la parte de la espiga y parte de esta altura dentro de la viga, sino que sería a partir de fuera de la viga hasta acá donde iniciaría el anclaje, pero no se contabilizan los anclajes. Recordando pues que eso es para estribos. Y de esa forma nosotros encontramos la barra número 4, la barra número 3, que aquí tienen que corregirla. Si en un momento dado ustedes descargaron esto, la imprimen. Buenas noches. Buenas. No sé si soy yo o todos mis compañeros, pero no lo puedo ver. Yo tampoco lo veo, profe. Y Tampoco. si está compartiendo no se ve nada. Ya, ok. Sí, entonces vamos a ver. Profe, tengo una pregunta respecto al Dígame. cuatrimestral. Para los primeros pasos donde hay que buscar la barra número 3, barra número 4, ¿tenemos que ver el detalle 1 o nos guiamos con lo que es el cimiento en sí? Porque creo que tiene diferentes barras. En uno tiene como 4, el otro 6. Entonces estaba un poco confundida con eso. Entiendo. Ok, vamos para allá. Déjenme ver cómo resuelve el tema de la compartición. Ahí se ve el planito de la casa y se ve que estoy rayando. No, profesor. No, profe, no se ve nada. O sea, no aparece usted tampoco en la reunión, ni la grabación, nada. Wow, ¿qué será? Ahí se ven los cálculos. ¿O todavía no? Todavía no. Ok, vamos a hacer algo. Voy a cerrar la sesión y vuelvo a ingresar porque no sé realmente qué pasa. Ya vengo.
Ya se ve la cámara. Ok, ahora se pueden ver los dos PDFs. Sí, profesor. Ok. Ya vengo. Profesor, no sé si usted lo quitó, que ya no se ve. Sí, lo quité momentáneamente. ¿Se ve ahora? Sí, profesor. Muy bien. Con relación a lo que preguntó la compañera, vamos a ver. ¿Dónde es que estaba yo? Ok, ¿cuál es la pregunta con relación a esta viga? Creo que era esta. Sí, lo que pasa es que acá en el detalle de vigas sísmicas, que está numerado como número 3, creo que tenemos, no sé si tenemos que usar ese o usamos el que se ve ahí arriba que tiene 6 barras. Ok. Aquí dice detalle de viga sísmica, cimiento A, y nada más tiene 4 barras. Y acá dice detalle de refuerzo y tiene las 6. En total son 6. Aquí faltaron 2. Entonces tienen que asumir que la viga sísmica tiene 6 barras principales, número 4, y estribos número 3 espaciados a 20 centímetros.
Era eso. Sí, profe, es que como veía una de 4 y otra de 6, me enredé por eso. Entiendo, ok. Ah, bueno, sí. Allí sería entonces de 6. 6 barras principales. Muy bien. Como les contaba, habíamos visto el cálculo del acero principal, donde nosotros teníamos que hacer el detalle de las columnas, más que todo para evaluar las alturas y que no se nos pase ninguna. Para el acero principal, recordarles que se debe contemplar el anclaje, el pedacito que va dentro de la viga al nivel inferior del piso, pasas el piso, después viene la altura promedio y después viene entonces el tema de la viga de amarre más el anclaje. Realmente la viga de amarre está dentro, si pueden apreciar, está dentro de lo que es la altura promedio. Esto es para cálculo del acero principal. Pero para lo que es estribos, varía. Nosotros no teníamos que contemplar ni el anclaje inferior, ni el pedacito que está sumergido o embebido dentro de la viga sísmica, sino que de la viga sísmica para arriba es que se comienza a contabilizar el acero, hasta también llegar al anclaje. El anclaje de arriba tampoco se va a contabilizar. Este sería el caso de los estribos. Entonces habíamos determinado las barras número 4 para aceros principales, las barras número 3 para aceros de estribos, que aquí en su apunte tienen que corregir y es 3, no es 4, no es 3, no es 4, es 3. De la barra número 3 de acero de estribos. Posteriormente nosotros habíamos entonces calculado, si ya habíamos encontrado el acero de estribos y el acero principal, el concreto de 3.000 libras sobre pulgadas cuadradas, las fórmulas se mantenían y con esas fórmulas obteníamos la cantidad de bolsas de cemento, la cantidad de metros cúbicos de arena, y como la fórmula de la arena es idéntica al de la piedra, nos va a dar entonces el mismo resultado, ¿verdad? Que es 0.78 metros cúbicos, pero entonces de piedra. El acero principal y las vigas es lo que vamos a continuar el día de hoy. Para el acero principal y las vigas, nosotros primero debemos analizar la sumatoria de metros lineales de la viga de techo que tenemos en el proyecto. Para iniciar el cálculo del acero principal de las vigas, debemos hacer la sumatoria primero de todos los metros lineales de viga. ¿Dónde vemos nosotros la cantidad de metros lineales de viga? La podemos ubicar en la planta de arquitectura, sumando todos los elementos que son paredes. Sumando todos los elementos que son paredes. Yo de este lado, por ejemplo, tengo 3 metros de este lado, son los 3 metros que marcan acá. Tenemos 3 metros más y corresponden entonces a los metros de este costado de acá. Tendría que hacerlo un poquito más pequeño para poderlo reflejar. Denme un segundito. Y denme un segundito para Profe, una pregunta. Bien. A lo que se refirió ahí de las paredes es completo, no hay que restarle. Es completo, no hay que restarle absolutamente nada. Quizás en la planta de arquitectura veamos las aperturas de las puertas, pero como ustedes sabrán, por encima de la puerta hay un bloqueo, ¿verdad? Y al finalizar ese bloqueo en la parte superior va a haber una viga que va a amarrar a todo el sistema. No aparece en la planta arquitectónica, pero está allí. Por ejemplo, también vamos a decir que tienen una pared en planta arquitectónica
Y de este lado tienen, por ejemplo, el comedor, y acá detrás de esta pared tienen la cocina, ¿verdad? Entonces, generalmente en las casitas así tienden a hacer esta división entre lo que es comedor y lo que es cocina, si lo vemos como una sección, como en una puerta o un vano con un arco en la parte superior. No aparece en la planta arquitectónica reflejada ese arco que comunica el comedor con la cocina. Sin embargo, sabemos perfectamente que en la parte superior de ese hueco del vano que conforma el acceso entre el comedor y la cocina, hay una viga de concreto con la misma forma del arco, más que todo para darle la sustentabilidad a esta parte superior del vano y que no se vaya a deformar por la cantidad de bloqueo que hay en la parte superior. Entonces, sin lugar a dudas, en la planta de arquitectura es una herramienta que ustedes pueden utilizar para determinar la cantidad de vigas, pero tienen que estar muy claros que en los casos en los que tengan, por ejemplo, las puertas, encima de la puerta hay una continuidad de viga. En el caso de las ventanas, también arriba de esa ventana va a haber una continuidad de viga. Entonces, tiene que tratar también de tener un conocimiento muy amplio sobre el diseño del proyecto, tanto externo como interiormente, para determinar si este lleva o no vigas en la planta superior. Se puede apoyar con secciones, se puede apoyar con alzados internos del proyecto, como cocinas, baños, working closet, secciones longitudinales y transversales para determinar en qué casos hay vigas o no. También otro elemento dentro del plano que pueden utilizar para esto es la planta de cubiertas, ya que en ella se refleja claramente, como pueden apreciar, cuáles son VA, que es en el caso de uno de los que estamos calculando. Pero, ¿por qué no me puedo yo de una vez con la planta de cubiertas a hacer el ejemplo? Porque resulta un poco confuso. Si ven, están las dos VA que marqué, pero también está una VT. Perdón. Está una VT. Y esa VT se extiende más allá de lo que es la pared. Yo conozco perfectamente el plano porque yo lo elaboré. Y en este plano, lo que es viga de acero, lo que es un elemento de concreto con acero, solamente llegaría hasta este punto. No llega hasta esta columna. Porque yo en el diseño puse fue una carriola contraenchapada que iba a estar por encima del punto de aquí a la esquina de la casa a este punto, y eso era suficiente porque realmente es un proyecto muy, muy pequeño. Pero sí, digamos que, vamos a borrar, yo hubiese preferido que la viga de concreto se extendiera hasta acá, hasta la columna de concreto, es decir, iría todo esto de aquí en concreto con sus respectivos aceros. Y también en la parte frontal iría una viga de concreto también que uniría esas dos columnas. Actualmente no están unidas por más nada que la cubierta. Entonces, la estructura que las une son las carriolas que las vamos a calcular ahorita más adelante. Pero si yo hubiese decidido en la fase de diseño que estos elementos iban a ser perfiles de concreto con aceros, entonces la historia fuese diferente. Ya en la planta de arquitectura, no solamente bastaría con calcular los metros lineales de esta pared, 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 sino que como se decidió hipotéticamente colocar vigas aquí, tendría que añadir esta también de aquí y esta también de aquí. Pero, como les reitero, si yo me fijo en la parte de la cubierta, en la planta de cubierta,
se va a tornar un poquito difícil, ¿no? Porque la carriola contraenchapada pasa por encima de la viga de concreto y en el dibujo lo que prevalece es la viga contraenchapada. Inclusive, encima de esa viga contraenchapada se encuentran las carriolas. Si ustedes ven las carriolas que van en el sentido opuesto, recortan el trayecto de estas carriolas contraenchapadas. Únicamente sucede eso pues porque estas carriolas de aquí van por encima de la viga contraenchapada. Y la carriola contraenchapada va encima de lo que es el elemento de concreto. Si tratáramos de hacer un pequeño 3D, yo tengo mi pared de concreto. Esto es un perfil de viga de amarre que es formado en concreto y que internamente posee dos barras principales también y sus respectivos estribos. Y obviamente todo esto por aquí hasta allá sería con ese acero, ¿no? Entonces, en orden, basado en lo que está dibujado, encima de esta viga iría la carriola contraenchapada. Es decir, encima de esto vendría un elemento que serían las carriolas. Tendría que dibujar un pedacito aquí, un pedacito aquí. Y aquí finaliza. Entonces, esta carriola, que está un poco chueca, iría acostada sobre esta viga, ¿no? Entonces, por esa razón, esta tiene más preponderancia que proyectar este panel de aquí, este pedazo de pared de aquí. O lo tapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si seguimos con el tema de las preponderancias, en el tema del dibujo y los planos, encima de esa carriola contraenchapada, irían las carriolas individuales. Es decir, aquí vendría una carriola encima de esto, una carriola por acá encima de esto, y por ahí se va, ¿no? Entonces, esta parte de aquí habría que borrarla. Borrador, no se va toda la línea, ¿no? Pero entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría aquí intersectada por la carriola superior. Y esta iría acá abajo. Si pueden apreciar, se puede más o menos notar que hay un orden. Primero vienen las carriolas que sostienen la cubierta. Después viene la carriola contraenchapada, que en este caso está haciendo también una especie de viga, porque ella va a anclarse a esta viga de concreto. De esta viga de concreto le van a salir unos pines. Y esos pines van a ir soldados a esa carriola contraenchapada para darle una fortaleza, para que no se vaya a desprender. Porque como son dos materiales totalmente opuestos, uno es concreto y el otro es metal, la única forma en la que se pueden unir es a través de estos pines soldados, para mayor estabilidad. Y entonces, posteriormente, entonces ya como las carriolas son metálicas y estas son también carriolas metálicas contraenchapadas, aquí simplemente se suelda un pedacito y se suelda un pedacito. Esta historia no siempre se va a repetir. Yo creo que ustedes todavía no han dado sistemas y métodos de construcción, pero en sistemas y métodos de construcción existen una gran cantidad de formas de elaborar esto que yo les he mencionado. Por ejemplo, hay otros contratistas, constructores, que, digamos, no colocarían esa carriola contraenchapada encima de la viga que yo he puesto, tal y como se los he mostrado. Y por eso no quiere decir que lo mío esté malo o lo de la otra persona esté malo, sino que simplemente son maneras de hacer las cosas, siempre y cuando estén bien hechas, ¿no? Entonces, puede otro contratista venir y decir, bueno, mis carriolas
yo las voy a meter aquí, encima del bloqueo, ¿verdad? Viene una carriola tipo C, y ella va a traspasar el acero de la viga. Cuando me corresponde hacer el vaciado de la viga, estoy básicamente fundiendo el concreto y dentro quedarían las carriolas, es decir, quedan embebidas para una mayor unificación entre el elemento carriola y el elemento concreto. ¿Cómo se haría para que de la parte frontal se conecten a las columnas que están proyectadas en la parte frontal del proyectito que estamos analizando? Puede otro contratista venir y decir, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a conseguir un plato de metal. Un plato de metal es una lámina que tiene 1.20 metros de un lado y 2.40 del otro, con diversos espesores dependiendo de las necesidades. Desde un espesor o calibre muy delgado hasta espesores hasta de media pulgada, que son grandísimos, o sea, son bien gruesos. Hasta inclusive levantarlos se torna difícil. Se utiliza más que todo para grandes edificaciones de varias plantas. Entonces, se puede establecer que se utiliza un pedacito de esa placa, de esa lámina, y se utiliza aquí en forma de placa. Y a esa placa la voy a perforar y le voy a poner unos pernos. Los pernos son unas barras muy parecidas a las varillas de acero de construcción, con la única diferencia de que ellas son galvanizadas y tienen rosca, como que si fuesen un tornillo, ¿verdad? Entonces meto esa barra roscada y ella se une al material de concreto. Y posteriormente le pongo unas tuerquitas a las barras, ¿no? Le pongo unas tuerquitas. Y esas tuerquitas van a ir dando vuelta hasta llegar hasta la placa, con el único propósito de que la placa quede lo más adherida posible a la pared. Esta sería la pared frontal donde tenemos la puerta de la vivienda. Entonces, una vez hemos logrado la adherencia lo más firme posible, el contratista viene y dice, bueno, ya tengo la placa de este lado, también coloco una placa del lado de la columna que no se ve aquí porque estaría del lado que no se ve, y dice, bueno, yo voy a soldar una carriola contraenchapada aquí y la voy a pegar a la otra placa de acá. Y ella quedaría totalmente soldada, ¿no? Y de este lado también quedaría soldada con electrosoldadura 6011 también de este lado. Si ven, estoy haciendo lo mismo, pero de formas diferentes. Porque la construcción, construir un proyecto es algo como hacer un pastel. Existen múltiples recetas, a cada persona le queda diferente. Algunas personas le echarán trigo, le echarán agua, le echarán aceite, le echarán mantequilla, margarina, qué sé yo, otros no. Lo importante es que al final el pastel sepa bueno, ¿no? Entonces, y que la gente lo pueda comer. Asimismo en la construcción, no importa cómo tú lo hagas, siempre y cuando funcione. Entonces, no es la única manera de realizarlo. Entonces, existen muchísimas otros mecanismos. No utilicé la planta de techo por esas sencillas razones, ¿no? Sería un poco difícil de visualizar. Y por eso me fui más directo a la planta. Pero en teoría estoy analizando la planta desde un punto de vista de que la conozco yo más que ustedes. Entonces, sí es necesario que les haya explicado eso. Muchísimas gracias. No sé si con eso aclaré la duda. Muy bien. Entonces, como la única área que tiene vigas serían estos espacios de aquí, serían los 3 metros. Denme un segundo que iba a chequear algo. Ya lo chequeé.
Luego tengo 3 metros más, aunque aquí dice 5, o sea, ustedes tienen que darse cuenta que el 5 está medido desde la parte posterior hasta la parte frontal del portal. O sea que esta sección, recuerden que no lleva viga, y esta tampoco lleva una viga de concreto. La viga de concreto básicamente llegaría hasta aquí. La sumatoria de estos 30 centímetros, más 1 metro, más 1,40, más los otros 30 centímetros me da a los 3 metros. En teoría se puede decir que tenemos 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Que es lo que aparece acá establecido. 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, más 3 metros. Son 12 metros totales. Y sí, hay que considerar también el espacio donde está la puerta y las ventanas. La fórmula establece lo siguiente. Es la misma que nosotros utilizamos para las columnas. Si no me llevo a equivocar, vamos a ver. Aquí dice que son metros de viga por cantidad de las barras por 1,10. Bueno, en el caso de las columnas aparecen cosas como cantidad de columnas. Pero básicamente acá comenzaría. Los metros de acero principal serían entonces los metros lineales de viga que tenemos. Aquí está la formulita, ya se me perdió. Serían los metros de viga. Por la cantidad de las barras, acá en el tema de las columnas, la cantidad de barras, ¿se acuerdan que yo les dije que no debe haber puesto 2 barras, sino cantidad de barras? Que sería el factor real. Ya después se pone acá la cantidad de barras que haya, ¿no? Por 1,10 por 1,10. ¿Ven? Entonces esa sería la formulita. Con relación a las columnas, lo único que cambia es cantidad de columnas. Muy bien, entonces ya nosotros determinamos los metros lineales de viga, que son 12 metros. La viga recorre todo esto y hace una longitud total de 12 metros. Cantidad de barras que lleva la viga, 2. Usted se va al detalle en los planos, donde habla específica y puntualmente de, por acá debe estar, vigas de amarre, VA. ¿Ven? Son 2 barras, así que la cantidad son 2 barras por 1,10 de imprevistos y todo dividido entre la longitud total de la barra, que son 9 metros, para un total de 2,93 barras. Eso se traduce que al yo comprar 3 barras de acero número 4, yo voy a poder realizar las vigas de mi proyecto. Para el acero de estribos, también necesito iniciar con una sumatoria de los metros lineales de viga. Nuevamente me voy, en este caso, a mi planta de arquitectura. Y ya sabemos que tiene 12 metros. Entonces la fórmula es metros de viga dividido entre el espaciamiento en la cual van los estribos, que esa información ustedes la pueden encontrar también en el detalle. Si se van al detalle de la viga de amarre, ustedes pueden encontrar aquí estribos número 3 espaciados a 0,20 por la longitud de los estribos. La longitud del estribo es este pedacito de aquí, este pedacito de acá y este pedacito de acá, ¿verdad? Por 1,10 de imprevisto dividido entre la longitud de la barra. Tenemos 12 metros lineales entre un espaciamiento de 0,20 multiplicado por 0,30, que me sale de 20 más 0,05 más 0,05 es igual a 30 centímetros por 1,10 del imprevisto dividido todo entre los 9 metros lineales, que es el formato de venta comercial de la barra. Y obtendríamos entonces un resultado de 2 barras, 0,20 de la número 3 para hacer los estribos. ¿A qué se traduce eso? A que con las 2 barras y media, que al final se redondearía a 3,
yo puedo hacer todos los estribos de mi proyecto, ¿no? Y no voy a tener ningún tipo de dificultad. ¿Alguna consulta con relación a la obtención de los aceros tanto principales como estribos en el caso de las vigas? Sí, profesor, Todo claro. ¿puede repetir esa explicación? ¿La del estribo o la de el acero principal? Del acero principal. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Reiterando. Para el acero principal de las vigas, lo primero que nosotros tenemos que hacer sería una sumatoria de los metros lineales de viga. Serían 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, más 3 metros, que corresponden, si nosotros nos vamos a la planta de arquitectura, a la distancia que hay de las paredes. Esta pared frontal tiene 3 metros. Esta de aquí, la sumatoria de 30 más 1 metro, más 1,40, más 30 centímetros, también es igual a 3 metros. De pronto también ustedes dirán, bueno, pero si aquí yo ya consideré estos 10 centímetros de la viga, ¿por qué tengo que volverlo a considerar? Créanme que esas pequeñas cifras no son significativas, no les va a llegar a afectar que las consideren. Entonces, de este lado también tenemos 3 metros y 3 metros. De ahí me salen esos numeritos. Para un total de 12 metros lineales. 12 metros lineales. Luego, la fórmula sería la cantidad de metros de viga, que ya los acabamos de obtener acá arriba, que son 12, posteriormente se multiplica por la cantidad de las barras. ¿A qué se refiere con cantidad de barras? Se refiere específica y puntualmente a la cantidad de barras principales que tenga en el interior la viga de amarre. Aquí me acabo de dar cuenta de algo. Ok, si ven, en el detalle de refuerzo de la viga de amarre hay 2 barras principales, así que la cantidad van a ser 2 por 1.10 del imprevisto. Entonces, tenemos metros lineales de viga son 12 metros. Por 2 barras interiores por 1.10 dividido entre los 9 metros, que es el formato de venta comercial, para un total de 2.93 barras. ¿Cómo yo haría en el caso del examen? Vamos a cotejar para ver. Y así poderles también ayudar. Lo primero que yo haría es... vamos a tratar de reducir esto un poquito al 125. Esto lo vamos a tirar un poquito para arriba. Creo que ya nada más. Vamos para acá, pues. O lo reducimos. Lo primero que tiene que hacer usted para la viga es hacer la sumatoria de los metros lineales. Por ejemplo, este proyecto yo lo diseñé, pero no me acuerdo porque lo he manejado en menor cantidad que el que les estoy explicando. Así que vamos a tratar de ver las elevaciones. Obsérvese bien que en la elevación lateral derecho, este sería el frontal, el lateral derecho. En el lateral derecho se me muestra cómo interactúa esta parte de aquí de la columna aislada con relación a la pared. En la frontal se debe mostrar cómo se relaciona la columna que está aislada con el resto de la casa. Entonces, son datos que tengo que revisar. La frontal no se ve mucho porque se llega a tapar con la fascia. Pero si en el costado lateral se puede apreciar que la interconexión no se da por una carriola contraenchapada como tal, sino por una viga de techo elaborada en concreto, se puede establecer que esa viga va a llegar del punto de la pared de la vivienda hasta la columna aislada
en el costado lateral derecho y también lo va a hacer en el costado frontal, ¿verdad? O sea que ahí está unido. No es igual al caso que tenemos en el ejemplo que yo les estoy dando. Vamos a correr esto para acá. Y vamos a borrar unas cositas. Ok, ya yo he establecido que tanto en la parte frontal como en la lateral va una interconexión con unas vigas de concreto en la parte superior. Así que ya básicamente tengo toda la información. Ahora tengo que sumar la cantidad de metros lineales de viga de amarre, ¿verdad? Otro dato curioso, dato de vital importancia. En este proyecto no aparece como tal una viga intermedia aquí, que sea una VA, sino que las vigas todas están ubicadas en la parte superior. Pero puede que se topen un día con un proyecto que tenga una viga intermedia y más arriba entonces tenga la otra viga. ¿Qué tienen que hacer allí? Lo mismo, pero 2 veces, ¿verdad? Bueno, 2 veces en las zonas en las que atraviesa esa viga. Para ello el ejercicio es muy sencillo. Estudie el plano, agarre el plano, verifique las fachadas laterales derechas, entiéndalo antes de comenzar a calcular. Revíselo. Muchas veces ustedes como dueños de empresa, si van a dedicarse a la construcción, no van a recibir, o sea, no van a fabricar todos los planos y van a construir esos mismos planos que han fabricado. Se pueden dar muchas situaciones. Ustedes hacen un plano y otra persona lo construye. O usted construyó un plano que fue elaborado por otra persona. O también está el caso en el que diseña y construye, los dos casos, ¿no? Entonces, debido a esa situación, si el proyecto que yo voy a construir y le tengo que sacar materiales y es un proyecto que yo no he desarrollado, yo mismo me tengo que sentar antes de agarrar a calcular cosas, a empaparme sobre cómo es la forma del proyecto para que no me haga falta nada. Son un sonido raro. Ok, entonces, ya establecimos que en este costado va una viga y en este costado va una viga. Estábamos hablando de que para el acero principal requerimos hacer una contabilización de los metros lineales de viga. Perfecto. Entonces usted con un resaltador comienza a tachar este pedacito de aquí que según el plano es 495. Este pedacito de acá, que es idéntico a este, deberían ser 380. Este pedacito de acá, que es 495 también. Aquí hay una observación. Esta pared es de 15. Pero para el tema de acero no afecta, porque el acero se va a mantener. O sea, van a ser siempre 2 barras, ¿verdad? 2 barritas y el estribo. Pese a que la viga sea de 15 o la viga sea de 10, más esbelta. Entonces, en el caso del acero no importa. ¿Cuándo importa? Cuando vamos a calcular el concreto. Porque cuando vamos a calcular el concreto, aquí hay 5 centímetros de más, ¿verdad? Y en esta tenemos 10 centímetros. Entonces deben ser 2 cálculos por separado para el concreto, para el acero no. Entonces sería esta también hasta aquí, hasta este punto, serían 380. Esa viga pasa por encima de esta puerta del baño y también pasa por encima de la puerta principal, así que serían 380 más. Aquí también hay un pedacito de viga, aunque esa pared esté aislada, suelta por allí, eso no puede finalizar en un bloqueo suelto, porque eso se puede caer y puede aturdir a alguien y lo mata, ¿no? Entonces eso tiene que estar amarrado. Entonces de esa forma la línea azul representa la contabilización de todas las paredes o la sumatoria de metros lineales de viga, porque ya yo he visto en dónde va a pasar la viga, ¿no? Perfecto, entonces haciendo relación a lo que habíamos comentado sobre cuando vamos a calcular concreto, y que también se repite, ahorita van a ver, el tema de la sumatoria de los metros lineales de viga, ¿qué haría yo? Nuevamente agarro un resaltador y primero voy a calcular la de 10 centímetros por 30 centímetros, concreto, ¿no? Entonces, esas son, esta de aquí frontal, esta de aquí, porque ustedes pueden apreciar claramente el espesor de esa pared.
si aquí no se refleja, evidentemente la pared es de 10 y esta columna también tiene caras de 10 centímetros. Es mentira que yo voy a colocar una viga aquí de 15 centímetros cuando mi pared acá es de 10 y mi columna acá es de 10, porque se va a ver sumamente raro, ¿no? Entonces, en ese caso, esa también es de 10. Entonces, tenemos 10 centímetros aquí, esta también es de 10 centímetros, se contabiliza toda esta también, toda esta todavía sigue siendo de 10 centímetros, esta de aquí es de 10 centímetros hasta aquí, esta es de 10 centímetros, este pedacito es de 10 centímetros. Entonces, cuando voy a calcular el concreto de una viga de 10 centímetros, solamente irían esas. En el caso de que tengo que calcular la otra versión, que es de 15 centímetros por 30, sería solamente esta de aquí, ¿no? Concreto, porque el acero se mantiene igual, sea de 15 o sea de 10. Muy bien, ya vimos eso también, ese ejemplo relacionado con el tema del examen. Nos queda pendiente el estribo, ¿verdad? Para el estribo, nuevamente sumo los metros lineales de nuestra pared de acá del proyecto, que ya sabemos que son 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Un total de 12 metros lineales. La fórmula establece lo siguiente. Corchete, paréntesis, metros de viga, que es lo que acabamos de encontrar, los 12 metros lineales, divididos entre el espaciamiento de los estribos. No parafraseo mucho porque no me da el espacio, entonces si coloco espaciamiento de los estribos, a lo mejor no me cabe la fórmula. Entonces lo reduje a espacio de estribo y se entiende completamente. Entonces el espaciamiento de los estribos sabemos ya que es a 20 centímetros. Aquí debemos cerrar los paréntesis porque este es un cálculo independiente al resto. El resultado que nos dé esa división, nosotros lo vamos a multiplicar por la longitud del estribo. La longitud del estribo también está marcada en el detalle. Ya no lo encuentro. En la que se suman los elementos que lo componen. 5 y 5 de este lado, que no aparece, pero se sabe perfectamente que es 5. Son 10 centímetros. 10 centímetros más 20 serían los 30 centímetros. Por 1.10, y recuerden siempre que ese 1.10 es el 10% de imprevisto. Todo eso va dividido entre la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces, colocando los datos, tenemos acá que los metros de viga son los 12 metros lineales que habíamos encontrado acá. Entre el espaciamiento que es 0,20. La longitud del estribo es 30 centímetros. Por 1.10 y todo dividido entre 9 metros, que es la longitud comercial de venta. Para un total de 2.20 barras número 3. 20 barras número 3. Y ya tengo el acero principal de barra número 4 y tengo los estribos de barras número 3 para las vigas. Entonces se reitera el tema de lo que estamos buscando. En este caso estamos analizando las vigas de amarre, ¿no? Entonces primero debemos buscar lo que es el acero principal de número 4. Lo segundo que debemos buscar es el acero de estribos, que es número 3. Y lo último que debemos buscar es el concreto. Y el concreto se subdivide en cemento, arena y piedra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando. Ya tenemos el de la número 4 y el de la número 3. Vamos a pasar entonces al concreto. Concreto de 3000 libras sobre pulgadas cuadradas para nuestras vigas.
Lo primero que tenemos que buscar es el volumen de concreto, ¿no? Para ello necesitamos los metros lineales de viga. Esta información ya la tenemos, multiplicada por la altura de la viga. La altura de la viga está comprendida o está localizada en el plano. La viga de amarre tiene una altura de 30 centímetros y el ancho es de 10 centímetros. Y es allí donde les menciono lo que les expliqué hace unos minutitos atrás, que si la pared es de 15, la viga es de 15. Entonces, este método, ese dato, ¿cómo ustedes eligen cuál poner? ¿El de 10 o el de 15? No pueden. Tienen que hacerlo los dos, pero por separado. Primero analizan todas las vigas que son de 10 centímetros, sacan los materiales. Cuando concluyen, repiten el procedimiento, pero ahora no lo van a hacer por 10 centímetros, sino que ahora lo van a hacer por 15 y sacan nuevamente todos los materiales, porque van a haber variaciones. Van a haber variaciones. Muy bien, reitero, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar el volumen. El volumen es la base, profundidad, o en este caso serán los metros lineales, por la altura, ¿no? Para que nos den metros cúbicos. Los metros lineales de la viga sísmica ya nosotros lo sabemos, lo calculamos en el procedimiento anterior, que son 12 metros lineales, por una altura de la viga de 30 centímetros. Esta cifra sí no va a variar, porque las vigas regularmente miden 30 centímetros. Pero con esto no les estoy diciendo es que nunca vaya a variar, sino que es muy poco frecuente, pero tienen que estar al pendiente, ¿verdad? Tienen que estar al pendiente. En este caso son 30 centímetros. Y luego, como todas las paredes del proyecto que estamos analizando son de 10, vamos a colocar aquí de ancho de viga 10 centímetros. Para un total de 0,36 metros cúbicos de concreto. Ni siquiera llega al metro cúbico. Solamente 0,36. Casi que con un 14% allí no llega al 50%. Ok, entonces, la fórmula para el cemento sería volumen de concreto que lo acabamos de obtener, multiplicado por 7.5 bolsas. Esto ya nosotros lo vimos en el concreto de las columnas, en el concreto del piso, en el concreto de los bloques rellenos, en donde habíamos establecido que para producir 1 metro cúbico de concreto se requieren 7.5 bolsas. Entonces, básicamente, al multiplicar los metros cúbicos por 7.5 bolsas, yo voy a obtener inmediatamente la cantidad de bolsas de cemento. En este caso son 2.70. Con 2 bolsas 70, que serían traducidas a 3, redondeadas, estaríamos haciendo toda la viga de amarre del proyecto. Y ya tenemos bolsa de cemento, el primero de los datos. Ahora venimos con la arena, ¿verdad? En el caso de la arena, la fórmula establece lo siguiente. Primero, necesitamos la cantidad de bolsas de cemento multiplicadas 3 veces, multiplicado por 1.20 para el 20% de imprevistos y toda dividida entre 35.28. ¿Alguien me puede decir por qué aquí la estoy multiplicando por 3? Que me recuerde. Profe, ese 3 debería representar la dosificación, ¿verdad? Correcto, así mismo es. Excelente, muy bien. Profe, por ahí no tengo una duda. Ajá, bien. Si es un concreto de 3.000 libras, que yo recuerde, la dosificación para la arena es 2. Ajá. Y para Sí, la piedra también la está multiplicando por 3 y la dosificación es 3.5. Entonces tengo esa duda. Sí, la clase pasada también un compañero de ustedes me hizo la misma consulta y yo establecí lo siguiente.
porque en diálogo con otros profesionales de la construcción nos hemos topado con una variación en las dosificaciones. Para producir un concreto de 3.000 libras, que es lo que estamos analizando aquí, para producir un concreto de 3.000 libras sobre pulgadas cuadradas, también pueden ser PCIs, hay una dosificación, un cuadro de dosificaciones que habla de 1 más 2 más 3.5. Hay otros que establecen que la dosificación debe ser de 1 más 2 más 3. El que estamos usando aquí de la Universidad Tecnológica, el libro de la Universidad Tecnológica establece que debe ser 1 más 3 más 3. Hay otros documentos que establecen que debe ser 1 más 3 más 4, ¿verdad? Y solamente con mencionar estos 4, se puede apreciar que hay una gran diversificación en el concepto de la dosis clara y precisa para la producción del concreto de 3.000 libras sobre pulgadas cuadradas. Estuve realizando una investigación debido a los comentarios que surgían y también por curiosidad, ya que me intriga demasiado el hecho de que hayan tantas variaciones para producir una misma resistencia, ¿no? Y estuve dialogando con un ingeniero civil experto en la materia. Él me comentó que estas variaciones en la cantidad de las dosis se deben más que todo a aspectos como el tamaño de las partículas. Tamaño de las partículas. Ya que la arena como tal puede presentar variaciones en el tamaño de las partículas de sus granos. Igualmente, la piedra que uno compre para la producción del concreto, dependiendo de la cantera, también van a tener variaciones bastante significativas. Esas variaciones dan esa diferenciación entre las cantidades, ya que esto representa arena y representa piedra. Básicamente como que cada persona, dependiendo del recurso que obtiene, piedra y arena, basado en eso, estableció una dosificación en el sector en el cual hace uso de la arena y la piedra. Otro aspecto que también provoca ese tipo de situaciones es el aire dentro de las partículas. Yo no sabía. Pero también el aire, en la misma, o sea, cuando agarras la pala, sacas un poco de arena y viertes, no solamente estás arrojando arena o solamente estás arrojando piedra, sino que estás arrojando arena y aire, piedra y aire, cemento y aire. Entonces hay personas que añaden también un coeficiente sobre el tema del aire para que el concreto sea como más preciso. Pero desde mi punto de vista, con todo esto, lo que han hecho es, primero que todo en nuestra clase, generar esta incertidumbre sobre cuál es la dosis específica. Y al final, ¿cómo lo veo yo? Yo he realizado pruebas de concreto, ¿verdad? Por decirles algo, si el día de mañana estamos en un escenario en el cual no hay una pandemia y nos reunimos todos y hacemos una mezcla donde le añadimos un saco de cemento, 3 de arena y 4 de piedra, batimos todo, hacemos la mezcla y vertimos en unos cilindros de concreto, ¿verdad? El concreto allí esperando a que él se endurezca. Luego venimos con la siguiente dosis y hacemos lo mismo. Agarramos un saco de cemento, luego vertimos 2 de arena y 3.5 de piedra, batimos, le echamos agua, producimos la mezcla y por acá tenemos otro cilindro al cual le vamos a vertir el concreto dentro
y le vamos a poner aquí, por ejemplo, esta va a ser la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Ya tenemos la 1, la 2. Vamos a suponer que hacemos lo mismo con las 4. Tenemos los 4 cilindros. Este sería la opción 3 y este cilindro de acá sería la opción 4. Lo dejamos reposar por 14 días, por ejemplo. Y luego lo desencoframos. Le quitamos el cilindro metálico y nos quedamos con un cilindro de concreto. Lo ponemos en una prensa donde colocamos el cilindro de concreto sobre la prensa y le vamos a aplicar una fuerza. En esa prensa va a haber un pequeño relojito que va a marcar la intensidad del libraje que le estamos sometiendo al cilindro de concreto. Todos, absolutamente todos, van a llegar a las 3000 libras sobre pulgadas cuadradas y no se van a fracturar. No se va a producir una rajadura. Puede que lleguen a los 3200, puede que lleguen a los 3300, puede que lleguen hasta los 3500, y entonces se fracturan. Pero van a haber esas variaciones, ya que el concreto no es una materia como precisa de fabricar. En el cual, si yo quiero fabricar un concreto de 3000 libras, por más perfecta que sea la dosis, no va a llegar a ser 3000.000000000 libras sobre pulgadas cuadradas, sino que las dosis están diseñadas de forma tal que llegan a las 3000 libras y un poquito más. Esto porque no podemos permitirnos diseñar un concreto que solamente lleguen a las 3000 libras y a las 3000.0000001 se fracture, porque ni Dios lo quiera, se suba algo sobre el concreto que pese más de 3000 libras y entonces colapsa la edificación. En conclusión, factores que hacen que esto sea diferente: el tamaño de las partículas, el aire dentro de las partículas, son factores que van a modificar las dosificaciones. Y también, pese a que las dosificaciones son muy diferentes, siempre nos van a dar 3000 libras y un poquito más, ¿verdad? Y un poquito más. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación? Si yo efectúo el cálculo basado en el primer método que yo les enseñé, que se podría decir que es el método mío, utilice la que yo les mostré, que es de 1 más 2 más 3.5. Si su examen lo va a desarrollar completito con el método de la Universidad Tecnológica de Panamá, utilícelo basado en las dosis que establece para la obtención de cada uno de los ítems, que generalmente para el concreto es de 1 más 3 más 3, pero por ahí aparece, por ejemplo, el concreto pobre para el relleno de los bloques de 6, que es otra dosificación. Para el repello es 1 más 4, entonces es otra dosificación. Entonces, esas serían las recomendaciones, ¿no? Si va a usar el primer método, trate de usar la dosis para ese método. Si va a utilizar los métodos de la Universidad Tecnológica, verifíquese bien cuáles son las dosis que muestra la metodología de la Universidad Tecnológica. Para, asimismo, como se está utilizando el método UTP, si el método UTP establece que la dosis es 1 más 3 más 3, utilice esa, ¿verdad? Y esa es la larga historia del cuento de las dosis, que sí es muy interesante. Hay una especialidad a la que cualquiera profesional dedicado a la arquitectura, ingeniería civil, creo que hay otras carreras afines, pueden optar. No sé si la brinden aquí, muy probablemente sí, pero yo creo que más que todo en el extranjero, que es una carrera de diseño de mezclas. Diseño de mezclas. En el cual hay una serie de procedimientos matemáticos para establecer esas
esa 1 más 3 o 1 más 2 más 3.5. Inclusive, por ahí de vez en cuando, yo casi me meto a uno de esos cursos, pero yo creo que estaba de viaje en ese momento y no pude. Aquí creo que en David se desarrolló un curso de la ASI. La ASI es la American Concrete Institute. O sea, imagínense, el concreto es algo tan, pero tan complejo que hasta inclusive hay una institución dedicada a la investigación del concreto, que es la American Concrete Institute, que establece muchos criterios para el diseño de concretos, estudia el comportamiento del concreto, estudia la resistencia del concreto, estudia los métodos para el formaleteo y desencofrado de los concretos, o sea, todo. Inclusive genera normas. Entonces, están esas subespecialidades en las que uno puede enfocarse en un futuro si en un momento dado uno está interesado, ¿no? Y así de esa forma. Ok. Continuando con la fórmula de la arena, serían la cantidad de bolsas de cemento multiplicada por 3, que equivale a la dosis, como muy bien dijo la compañera, por 1.20, correspondiente a un 20%, entre 35.28 pies / metros cúbicos. Aquí tendríamos 2.70 bolsas de cemento, aquí está la palabra abreviada, cuidado, se confunde, por 3 por 1.20 entre 35.28 me da a 0.28 metros cúbicos de arena. Sé perfectamente que deben estar aburridos de escucharme decir sobre por qué lo tengo que dividir entre 35.28, pero por si acaso lo voy a volver a repetir. Como la fórmula establece que aquí es una bolsa de cemento como tal, también se puede traducir que una bolsa de cemento es igual a un pie cúbico, ¿verdad? Es decir, si usted está en campo y usted ve una bolsa de cemento, usted también le puede decir, oye, ahí hay un pie cúbico. Eso es un pie cúbico. Entonces, se puede tachar aquí bolsa de cemento y podemos poner pie cúbico, que no es la intención, pero para aspectos académicos vamos a mostrar. Pie cúbico. Entonces, la cantidad de pies cúbicos, que en este caso serían 2.70 pies cúbicos por 3, todavía voy a obtener pies cúbicos, ¿verdad que sí? Entonces, el resultado de eso lo multiplico por 1.20 y todavía se sigue dando pies cúbicos. Al final la respuesta me va a dar pies cúbicos, sea cual sea la cifra aquí, a un costadito. Entre 35.28 pies cúbicos sobre metros cúbicos. Este 35.28, ¿de dónde sale? Reitero el ejemplo. Si nosotros nos imaginamos un cubo perfecto de concreto fabricado enfrente de nosotros, un metro cúbico, ¿no? Entonces, ese metro cúbico tiene 1 metro de frente, 1 metro de profundidad y 1 metro de alto. 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico. Pero si yo transformo ese metro cúbico a pies, es 3.28. Los que hicieron la tarea de las unidades de medida se van a poder percatar de que 1 metro equivale a 3.28 pies. Asimismo, cada uno de estos numeritos. Al final, si yo multiplico 3.28 por 3.28 por 3.28, me va a dar a 35.28 pies cúbicos. En teoría, se puede decir que 1 metro cúbico equivale a 35.28, y ese 2 me salió horrendo, 28 pies cúbicos por metro cúbico. Cada metro cúbico tiene 35.28. Entonces, ¿por qué lo necesito dividir? ¿Por qué necesito dividir
pie cúbico entre 35.28 pies cúbicos. Porque necesito transformar esos pies cúbicos de la parte superior a metros. Porque yo no necesito el resultado que está por acá abajo. Yo necesito que el resultado de la arena me lo den en 0,28 pies cúbicos, o sabrá Dios cuántos numeritos aquí, pies cúbicos. Debe ser es metros cúbicos de arena. Entonces, por esa razón, los pies cúbicos de arriba deben anularse con esos pies cúbicos de los 35.28 pies cúbicos. Se anulan y me quedan metros cúbicos de arena, que es lo que estoy buscando. ¿Verdad? Y por esa razón tanto enredo, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo para poderles explicar a ustedes el porqué de las cosas, no simplemente decirle, bueno, esto lo dividimos en 35.28, pero ¿de dónde salió ese 35.28? ¿Por qué tengo que dividir en 35.28? No lo puedo dejar así, no, hay que dividirlo. Entonces, de esa manera. Como la dosis es, para el concreto, es 1 más 3, en el caso de la Universidad Tecnológica, la formulita en la parte inferior va a ser igual, ¿verdad? Aquí me faltó agregar el dato. Los que están en esta página, que es la 15 de 18, deben agregar el dato que es 0.28 metros cúbicos, pero en este caso va a ser piedra. Y ya hemos calculado la piedra, la arena, el cemento, el acero de 3 y el acero de 4 para hacer nuestras viguitas de amarre del proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera. También les quise poner aquí para la estimación de la pintura, tanto la base como la de acabado final. Y es realmente muy sencillo, muy sencillo. En el primer paso nosotros necesitamos, aquí esto es 2.10.1, no se confundan con las cifras, y tenemos 77,20 metros cuadrados. ¿De dónde salieron esos 77,20 metros cuadrados? Nosotros en los procedimientos anteriores, cuando estábamos evaluando paredes, calculamos bloqueo, que establecimos la cantidad de metros cuadrados de bloqueo, pero también repellamos, y por ahí arriba hay una cosa que se llama repello, ¿no? Entonces, en el repello, yo calculé la cantidad de metros cuadrados de bloqueo y lo multipliqué por 2, porque son dos caras las que voy a repellar, la de afuera y la de adentro. Al hacer eso, me dio a 77,20. Que son los datos que yo estoy colocando aquí, 77,20 y 77,20. Porque el área que se debe pintar es igual al área que se debió haber repellado, ¿verdad? Entonces ya tengo la cantidad de área que tengo que pintar. Uno, cuando está construyendo, en el contrato debe colocar que el contrato incluye la aplicación de una mano de pintura base y 2 manos de pintura final, de pintura de acabado final. Entonces, en ese sentido, un galón de pintura base tiene la capacidad de cubrir un área de 25 metros cuadrados. Esto es básicamente aplicado para cualquier tipo de pintura acrílica o vinílica líquida en una superficie de repello, ¿no? Con mortero de repello. Generalmente la etiqueta de los productos dicen un poco más, pero yo no me fío de eso. Yo siempre me bajo un poquito más el rendimiento del galonaje o de lo que me dice el vendedor, porque sé perfectamente que yo no puedo confiar directamente en el que me va a vender el producto, porque el que me va a vender el producto, en este caso la pintura, me va a hablar misa, me van a hablar genialidades del producto, que es ultra beneficioso, que cubre no sé qué, que cubre no sé con cuánto.
pero a la hora de la hora la historia es diferente. Y también influyen muchos factores como en la persona que te está pintando. Porque en un momento dado esa persona gasta más pintura. Entonces hay que bajarle un poquito el numerito, ¿no? Entonces, este es lo que se debe bajar. Un galón rinde 25 metros cuadrados. Si ya nosotros conocemos la cantidad de metros cuadrados de las paredes que vamos a pintar, la vamos a dividir entre 25 y nos van a salir la cantidad de galones. En este caso, para la pintura base necesitamos 3.08 galones, que yo lo traduciría en, por esa milésima y de 8, yo lo traduciría en 4 galones. En 4 galones, ¿verdad? Entonces, en la pintura de acabado final, como son 2 manos, ese 77,20 metros cuadrados, que representa la cantidad de área de paredes que se tienen que repellar, se va básicamente como a duplicar, porque tengo que pasarlo 2 veces. Entonces lo multiplico por 2 manos y me da un total de 154,40. 154,40. Muy bien. Entonces, los 154,40 voy a dividir nuevamente entre el rendimiento de la pintura, que es 25 metros cuadrados, y automáticamente obtengo la cantidad de galones. Me da a 6.18, es decir, 7 galones. Entonces necesito 4 galones de pintura base y necesitaría 7 galones de pintura de acabado final. En este caso, muchachos, yo estoy asumiendo que las paredes del proyecto que estamos analizando, todas son de un solo color. Vamos a decir blanco. Vamos a pintar toda la casa de blanco, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se hace un solo cálculo. Pero, en algunas situaciones, por aquí tengo un proyectito, por ejemplo si pueden apreciar la imagen, se ve claramente que aquí es amarillo, que este es naranja, que este es blanco, que este es como un chocolatito y que este es verde, ¿verdad? Tenemos un color, 2 colores, 3 colores, 4 colores y 5 colores, imagínense. 5 colores. Entonces, asimismo, yo tengo que leer el plano y decir, bueno, la cantidad de metros cuadrados de paredes en esta zona del portal es tantos metros cuadrados. La cantidad de la zona de este pórtico o elemento en la casa es tantos metros cuadrados. La cantidad de fascia de concreto de la casa que bordea la casa en este punto y en este punto de acá es tantos metros cuadrados. Este elemento de concreto también con estas columnas y la cerca que son en chocolate ocupan tantos metros cuadrados. En teoría lo que estoy tratando de decirles es que basado en los tipos de colores tienen que hacer entonces análisis por separado, por cada color. Lo único que sí pueden analizar completo con los metros totales de repello es la pintura base, porque la pintura base, independientemente del color, siempre va a ser una pintura base. Así que en ese caso sí pueden determinar la cantidad de metros cuadrados de repello de toda la casa, de todo el proyecto, tanto externa como internamente, y sacan la pintura base. Pero el acabado final sí van a tener que analizar es por separado. Tantos metros cuadrados de amarillo, tantos metros cuadrados de naranja, tantos metros cuadrados de blanco en la parte de acá, en las molduras, en este perfil metálico no lo contabilizo porque el perfil metálico utiliza otro tipo de pintura. En la parte de chocolate
¿verdad? Analizo la cantidad de metros cuadrados y voy sacando chocolate, tantos metros cuadrados, blanco, tantos metros cuadrados, naranja, tantos metros cuadrados, amarillo, tantos metros cuadrados, y lo divido entre 25, ¿verdad? Y entonces, así van a obtener la cantidad que necesitan aplicar para cada área. Con relación a los perfiles metálicos no se pintan con una pintura ni acrílica ni vinílica, porque se va a descascarillar. Esto más que todo lo tienen que pintar con una pintura anticorrosiva, ¿verdad? Existen en el mercado local, ya hoy día existen muchísimos lugares. Cuando yo empecé no había casi nada, solamente estaba la Glidden, que ya dejó de existir. Bueno, no debe existir, pero está un poquito reducida. Y ustedes pueden comprar pintura anticorrosiva de color blanco, pintura anticorrosiva de chocolate, pintura anticorrosiva verde, gris, blanca, negra, de lo que usted necesite. Pero es una pintura diferente. Y no necesita pintura base, como las paredes. La pintura de anticorrosivo necesita 2 manos de anticorrosivo y se acabó. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento? Muy bien. Para el tema de las cubiertas, lo primero que yo voy a analizar es la longitud de la lámina. Si ven aquí en la leyenda, aparece longitud de la lámina. La longitud de la lámina, cuando yo hago referencia a longitud de lámina, se refiere específicamente a la distancia o el largo de la lámina, que es la dirección hacia donde caen las aguas. Por ejemplo, en esta planta de cubierta, que está conformada por todos estos elementos, estas son carriolas contraenchapadas, que ya se les había mostrado. ¿Verdad? Esta es la como vista de frente. Y esta línea segmentada es la proyección de la lámina, ¿verdad? Entonces, la longitud de la lámina es hacia donde caen las aguas. Se puede apreciar claramente que se identifica la dirección con una pequeña flecha ahí media escondida en la que caen las aguas, que sería hacia acá, hacia el frente. Eso también se puede evidenciar claramente en una elevación, en donde se aprecian, bueno, aquí en este isométrico, se puede apreciar que el agua cae hacia este sentido. Entonces, la longitud de lámina es básicamente esa dirección, hacia donde caen las aguas. Luego, detallo cuál es el porcentaje de inclinación. El plano debe decir claramente cuánto es el porcentaje de inclinación. En este caso es el 20%. Entonces se detalla aquí que el porcentaje de inclinación es un 20%. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce que si yo tengo 1 metro lineal, por cada metro lineal voy a subir 20 centímetros o 0,20 metros. A eso se traduce el 20% de inclinación. Si por ejemplo yo tengo un 30% de inclinación, ¿a qué se refiere con 30% de inclinación? Tengo 1 metro lineal y subo 30 centímetros en este caso. La unión del punto final con el punto final, esta inclinación es del 30%. Si aquí la altura es de 30 centímetros y acá es 1 metro, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, dice 40% de inclinación. Bueno, entonces, acá tenemos 1 metro, la altura 40 centímetros, la unión del punto final y el punto inicial. Esta línea inclinada tiene una inclinación del 40%. ¿verdad? Eso es lo que es el porcentaje de inclinación. Ok, en ese sentido, si la inclinación es del 20%, eso quiere decir que por cada metro subimos 20 centímetros.
Entonces, la longitud de nuestra lámina en planta, según el detalle, dice que son 6 metros con 96. Es lo que dice ahí, ¿verdad? 6 metros con 96. Entonces, si a 1 metro subo 20 centímetros, a 6.96, ¿cuánto subo? ¿Verdad? Es una regla de 3. Entonces, X multiplica el 1. 6,96 se multiplica por el 20%, que es lo que está acá. Luego, despejo la X y paso el metro para abajo, dividiendo, y se multiplican entonces 0,20 por 6,96 entre 1. El resultado me dice que la altura es 1.392 metros. 1.392 metros. Eso quiere decir que de este punto hasta acá, la lámina sube 1.392 metros. Y aquí hice un pequeño esquemita. La lámina empieza aquí, ella va subiendo. ¿Cuánto sube? Sube 1.32 metros. De planta tiene 6.96. Tiene 6.96 metros. Ok, ya tengo la altura. Y tengo la base, que es la planta de techo. Necesito calcular la distancia de este punto a este punto. A eso se le conoce como la hipotenusa, ¿verdad? ¿Y por qué es importante buscar la hipotenusa? Ya vamos a ver por qué. Entonces la hipotenusa dice que es la raíz cuadrada de la base, que es 6.96 al cuadrado, más la altura, que es 1.392 al cuadrado. Esos datos al cuadrado son 48,44 metros cuadrados, y acá 1.392 pasa a ser 1.94 metros cuadrados. Sumados ambos da a 50,38. La raíz cuadrada de 50,38 es 7,10 metros lineales. Se puede decir entonces que la hipotenusa, es decir, la distancia que hay de este punto a este punto, que en una sección se vería así, es de 7 metros 10. Si yo le hubiese hecho caso a lo que aparece en planta, que es 6.96, me haría falta. Y no me puede hacer falta. Porque si me hace falta material para techo, me va a quedar un hueco en el techo. Entonces no puede ser. Tenemos que buscar la longitud inclinada, ¿verdad? Eso se le llama longitud inclinada. Ok, ya la he encontrado. Ahora, esos 7,10 metros, yo los voy a multiplicar por 3.28 con la única finalidad de transformar los metros a pies. Entonces me da a 23.29 pies. 23.29 pies. Yo no puedo comprar en la ferretería 23,29. Primero no me van a vender 23 pies, jamás. Me pueden vender 22 o me pueden vender 24. Y tampoco me pueden vender .29 pies de lámina. O me venden neto o no me venden nada. Pues nadie se va a poner a cortar el zinc ahí atrás mientras tú lo estás esperando. El zinc viene ya con una medida estandarizada. Entonces, esos 23.29 pies yo los voy a redondear a 24. Ahí sí los puedo comprar. Recuerden siempre que el zinc lo van a vender en 8 pies, 10 pies, 12 pies, 14 pies, 16 pies, 18 pies, 20 pies, 22, 24, ¿no? Muy bien, entonces ya obtuvimos la longitud total de la cubierta, 24 pies. Ahora vamos a buscar la cantidad de láminas que necesitamos con el ancho de la lámina. Si la longitud de la lámina era la dirección hacia donde caen las aguas, el ancho de la lámina es lo contrario. Es la distancia
perpendicular a la caída de las aguas. Es decir, aquí caen las aguas, esto representa una perpendicularidad con relación a la caída de las aguas, ¿no? Entonces, tenemos que son 5 metros lineales. Esos 5 metros lineales yo los voy a dividir entre punto 90. ¿Por qué punto 90? Punto 90, ¿por qué? Porque la lámina ondulada o de canal ancho tienen una distancia real de 1 metro, ¿verdad? De canto a canto tienen 1 metro. Pero como esas láminas necesitan un traslape para evitar que las aguas se filtren a la vivienda o al proyecto, se descuentan 10 centímetros. Es decir, que el ancho útil es de 90 centímetros, tal y como lo muestra el cálculo. Entonces, 5 metros, que es la distancia que está acá, entre punto 90 me salen 5.55 láminas. Nadie me va a vender 0.55 láminas. O me venden las 5, o me venden 4, o me venden 6 números netos. Entonces, esos 5.55 se traducen en 6. Muy probablemente en campo tenga que cortar una de las láminas, porque solamente necesito 0.55 de una. Entonces, al final necesito 6, pero se cortan, ¿no? Como respuesta final tendríamos 6 láminas, que fue lo que nos dio. La descripción que sería de acero galvanizado, que es el material. Acuérdense que existen 2 materiales. El galvanizado, que es ese feo de color aluminio, y está el esmaltado. Recuerden eso, por favor, que es el que es pintado. Los colores son blancos, rojos, azules, verdes, chocolates. Creo que me faltó el rojo. Acero galvanizado. Tipo de corrugación. Corrugación ondulada en este caso. ¿Qué calibre? Calibre número 26. ¿De cuántos pies? De 24, que fue el resultado que nos dio acá arriba. Y ya tenemos todos los datos para comprar nuestro zinc. Yo llevo este listado yo lo llevo a Franklin Murado, Hobsa para cotizar. Cotízame 6 láminas de acero galvanizado, corrugación ondulada, del calibre número 26, de 24 pies de lámina, ¿no? Y ya con eso tengo entonces la posibilidad de estimar las láminas. Encarriolado. En cuanto al encarriolado, el examen dice hasta qué punto. El examen es hasta las carriolas, así que ese sería el último punto. El encarriolado sería de la siguiente manera. Yo acá lo he analizado de esta forma. Ok, estos 7,10 representan este lado de acá, que sería la longitud, que ya nosotros la calculamos acá con la hipotenusa, ¿no? Si para comprar la lámina se necesitan 7,10 metros, pues para las carriolas también. Entonces, esos 7,10 vuelvo y los transformo a pies multiplicándolos por 3.28 y obtengo 24 pies, que fue lo mismo que me dio acá. Entonces, aquí yo establezco que necesito 6 carriolas de 24 pies. ¿Cómo logré determinar yo que eran 6 carriolas? Me fui al plano. Si este es 6,96, es la longitud que se transforma a 7,10 porque está inclinada. Entonces, en este costado del 7,10 tengo una. Esta ilustración muestra 2 carriolas contraenchapadas, así que serían 2 de un lado, 3 del otro, 4, 5 y 6. Y lo he hecho así, ¿para qué? Para comprar 6 netas.
que vayan a medir de este punto a este punto, completitas, para que no haya ningún solo empate, ¿verdad? O sea, el día que me llegan, así mismo la instalan y no tienen que soldarla ni por aquí ni por acá para hacer empates, ¿no? Para hacer empates. Lo mismo hice con la de este lado de acá. Voy a analizar ahora esta de acá. Tengo 5 metros, que sería esta de acá. Aquí sí no hay que buscar hipotenusa. La hipotenusa solamente se busca del lado que está inclinado. Este lado no está inclinado. Entonces son 5 metros lineales por 3.28 para transformarlo en pie y me da 16.40. Si ven, yo no redondeé 17, sino que redondeé 18. Entonces, ya sé que las carriolas deben ser de 18 pies. Ahora me falta determinar las cantidades. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si ven acá, 9 carriolas. Lo he hecho de esa forma para que no tenga empates al momento de colocar las carriolas. Este es un método. Si ven ahí, finalizan las cantidades de carriola y finaliza el tema del techo, ¿no? Este es un método. Pero está otro método. Está el método en el que yo digo, bueno, voy a sumar todos los metros lineales de carriolas. En este caso serían de 6.96, recuerden que pasa a 7.10 porque es el plano inclinado. Entonces serían 7.10 más 7.10 más 7.10 más 7.10 más 7.10 más 7.10 más 5 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 más 5. Al total, al final me va a dar una cantidad X de metros lineales. Esos metros lineales yo los voy a dividir y digo, bueno, yo voy a comprar carriolas de 20 pies, ¿verdad? Que es un formato de venta. Aquí básicamente, si ven, ustedes tienen que tratar de elegir algún tipo de carriola basado en las dimensiones. Tampoco voy a poner, digamos, bueno, voy a comprar carriolas de 8 pies porque serán muy cortitas. Trato de que sean un poco alargadas, ¿verdad? Un poco más largas. Me borraron todo. Lo tenía por aquí los datos, ¿no? Ok, 8 pies. No puedo comprar 8 pies porque 8 pies, ¿cuánto es? Vamos a ver. Estoy viendo la calculadora. Entre 3.28 me da a 2 metros 40. Yo me manejo por metro. Si estos son 7,10, imagínense, necesitaría 2.40, un pedacito aquí de carriola de 8, más 2.40 me da a 4.80, sería un segundo pedazo, más otro pedazo de carriola de 8 pies, 2.40, y todavía me faltaría un pedacito más. Si ven, al momento de que yo dije que iba a colocar carriolas de 8 pies, yo estoy colocando un pedazo aquí, se suelda. Un pedazo aquí, se suelda. Un pedazo aquí y se suelda y me queda un pedacito más corto que el resto. Entonces básicamente son 1, 2, 3, 4 pedazos. Entonces una carriola, que esta viene siendo la fascia, va a ser un solo pedacerío de empates y de soldadura de puros tramos de carriolas. Por eso es que tienen que elegir, tratar de elegir una carriola lo suficientemente larga para que no haya tantos empates. Entonces, esa es la parte maligna, por decirlo así, de este método. El método en el cual yo sumo todos los metros lineales,
Lo divido, aquí he utilizado una carriola más grande de 20 pies y me va a decir, bueno, necesitas tantas carriolas de 20 pies. Tantas carriolas de 20 pies. ¿Esto en qué se traduce? Que la carriola que está en campo yo la utilizo, sueldo aquí, ¿verdad? Si ven ese costado es 18 pies, me quedan dos pies por ahí que no me funcionan para nada, 18 pies. Si las compré de 20, me quedan dos pies por ahí, ¿no? Entonces, nuevamente aquí coloco una de 20 pies, tengo que cortarle 2 pies, pues esto mide 18 pies. Es decir, me va a quedar un pedacito aquí, un pedacito aquí, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito y un pedacito. La sumatoria de todos esos pedacitos son los que al final necesitas unir para, digamos, terminar las últimas 2 carriolas. Y nadie quiere, ni el soldador ni el cliente quiere esos pedacitos soldados para conformar una carriola. Tiene que ser una carriola entera o por lo menos 2 tramos bien largos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, en ese sentido, este método, después que obtienes la cantidad, multiplícala por lo menos un 10% de imprevistos, para que se sume un par de carriolas más y las últimas carriolas no las tengas que volver a empatar, pedacito, 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 pedacito. Entonces, esos serían los 2 métodos para la obtención de las carriolas. No sé si posean algún tipo de duda, comentario. ¿Puede repetir el formato de venta de las carriolas? De las carriolas, claro. Las carriolas las venden en tramos bastante pequeños. Vamos a tratar de verificar directamente con el proveedor. Hobson. Ustedes ven la pantalla de internet allí, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Ahí está, no es la página que yo quería ingresar. Será esta. Esta de coches. Yo creo que es esta de aquí. Oye, ahora se ha congelado esto. No va a salir. Bueno, está saliendo, pero está demorando como demasiado. Vamos a ver si yo tengo por acá. No tengo. Ah, mira, ya salió. Carriolas. Descargar. Ok, mira, la tipo C, que es la que se utiliza generalmente, los tamaños que necesitamos de calibre 16, ¿verdad? Que son las que se utilizan. De la calibre 16 te la venden en 10 pies, 12 pies, 14 pies, 16 pies, 18 pies, 20 pies, 22 pies y 24 pies.
Estas son las estandarizadas, hasta los 24 pies. Las carreras tipo TA, que son estas que están acá, de una forma especial, la de calibre 16, que es la que nosotros utilizamos en construcción, la venden de 20 pies, 10 pies, porque aquí habrán puesto, que este es calibre 18. Las 16 serían 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Mira, hasta aquí finaliza. Aquí hay una variación. Pero aquí hay de 25, 30 y 35 pies. Son pedidos especiales, yo me imagino. Entonces, esas son las dimensiones de las carriolas. La sugerencia que yo les hago es que lo hagan con una medida estandarizada. Cuando la gente va a comprar carriolas, las compra de 20 pies. ¿No? Las compra de 20 pies. Pero eso no significa que la de 20 pies sea la única que te vendan. Te pueden vender de 22, de 24, de 18. Vamos a decir que tienes un proyecto muy, muy, muy pequeño. Como por ejemplo, hacerle una casita a un perrito, qué sé yo. Y con esa tú necesitas carreras de 10 pies nada más. Entonces tú compras de 10 pies, porque te vas a poner a comprar una carrera de 20 que te va a quedar un montón, ¿no? Entonces, esos serían los formatos de venta. Eso es lo que yo básicamente me refiero. Muy bien. ¿Alguna otra consulta antes de finalizar la clase? Muy bien. El día... ¿Qué día nosotros tenemos clase? El lunes, si no me voy a equivocar. El lunes va a ser un día de preguntas y respuestas. Cualquier duda, interrogante que ustedes tengan con relación a la clase, cálculo de materiales, examen cuatrimestral, por favor, este fin de semana traten de formularlas y me las hacen para tomar ese día como resolución de conflictos y dudas con relación a los diversos temas que hemos visto y sobre el examen, que también es importante. El día jueves no vamos a tener clase, ese día yo les voy a dar libre para que ustedes tengan la oportunidad de concentrarse en mi examen y en los otros exámenes que tengan por allí para que adelanten, ¿no? Entonces, el día jueves sí no va a haber clase, el lunes sí va a haber clase y va a ser básicamente eso, preguntas y respuestas. No sé si hay alguna duda antes de finalizar. Todo clarito como el agua. Muy bien, entonces, siendo las 9:54 de la noche, muchísimas gracias a todos por la atención y espero pues que les sea de ayuda todo lo que les he brindado y nos veremos entonces el lunes, primero Dios. Que pasen un excelente fin de semana. Listo, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Chao. Chao. Hasta luego, profesor, gracias. Chao.